Y le damos la bienvenida a Jean-Michel Arrigui. Un gusto tenerlo en esta casa. Bienvenido. Estar acá. Jean, hablábamos previamente, telefónicamente, ya que usted está ahora en este momento en Uruguay, de la importancia de los uruguayos en el extranjero, del vínculo entre el país y los uruguayos que están afuera. ¿Es así? Sí, a mí siempre me preocupó el capital humano, que es uno de los capitales más importantes que tiene cada país, y en especial un país como el Uruguay, que está en el exterior y cuyo vínculo se va debilitando a lo largo del tiempo, en la segunda generación, en la tercera generación, y hasta el punto de perderse. Y yo creo que ahí el país, como lo hicieron antes los países de los cuales todos nosotros descendemos, que fueron como fuimos nosotros en las últimas décadas, fueron también países de emigración y tienen y tuvieron y tendrán políticas para mantener ese vínculo generación tras generación. Uruguay debería hacer más esfuerzos, sé que hay algunos esfuerzos que se hacen, más esfuerzos para mantener ese vínculo. Usted dice España, Francia, Italia. Francia, España. O sea, ¿cuántos uruguayos hoy de tercera, cuarta, quinta generación tienen pasaportes también de uno de esos países? ¿Cuántos uruguayos hoy tienen derecho a votar candidatos de esos países, de los cuales de pronto nunca lo pisaron y van por la cuarta, quinta generación? Que lo ejerzan o no lo ejerzan es otra cuestión. Ahí no está el problema. El problema es que hay un esfuerzo de esos países por mantener el vínculo. Ni quiero hablar de aquellos países, estoy pensando en algunos países de Centroamérica u otros países, donde el aporte, ya no solo humano, sino el aporte financiero a través de las remesas de los que están en el exterior, son, si no la principal, una de las principales fuentes de riqueza. Ni quiero hablar de un país como el Uruguay, donde una de sus principales logros es tener una selección uruguaya compuesta por muchísima gente que está viviendo en el exterior. Y ahí nadie se le dice cómo está viviendo en el exterior, no tiene derecho a, o no puede opinar de, o no puede jugar en. Está muy bien lo que usted dice. Entonces, pero el voto es una forma de vincular. Usted dice. Pero un país no es solo el voto, un país no es solo las autoridades que eligen. Pero es importante el voto. El voto es una forma de vincularse. Es muy importante, pero un país es también el aporte en educación, el aporte en conocimiento, el aporte en deporte, el aporte en riqueza, el aporte... Y el voto es una forma simbólica, que la podrá ejercer o no, de que el país le interesa y que el ciudadano esté donde esté, porque además, seamos sinceros, es un derecho de todo ciudadano el votar, no un derecho del ciudadano que está en tal lugar o tal otro, es un derecho inherente a la condición de ciudadano. ¿Y qué es lo que usted decía? Hagamos un poco las políticas que han aplicado España, Francia, Italia, con todos los por que... ejemplo, el hecho de tener unas circunscripciones o representantes en el Parlamento, francés, español, etcétera, etcétera, que representan las preocupaciones de los franceses, españoles, etcétera, que están en el exterior. Por ejemplo, nosotros podemos ir perdiendo el vínculo en materia de idioma en aquellos países que no hablan español. Hay países, y voy a poner el caso de un país muy cercano, Argentina. Argentina ha generado una serie, yo lo veo en Estados Unidos, una serie de escuelitas que funcionan los sábados, promovidas, donde gente que está viviendo argentinos que viven en el exterior, que hay profesionales, etcétera, dedican unas horas los sábados para enseñarles a los hijos de otros argentinos lectura, mantenerlos con libros de historia, contarles y mantenerles el idioma, que se pierde muy fácil. Sin duda. Personalmente tuve discusiones y creo que ya se eliminó un requisito que había, que era una cosa totalmente absurda, que dificultaba mucho el vínculo del uruguayo con el país, que eran algunos requisitos que se le imponían para poder renovar el pasaporte.
Se le imponía, por ejemplo, el presentar un permiso de buena conducta, como se exige en Uruguay, pero emitido por una autoridad local del país donde estaba residiendo el uruguayo. Eso siempre me pareció una cosa horrible. Primero porque era someter la emisión de un documento nacional a una autorización de otro país. Segundo, no quiero ni pensar el ciudadano que está en una condición más o menos ilegal, cómo iba a ser para ir a pedir. Claro. Moraleja, ¿qué pasaba? Esa persona, si adquiría una nacionalidad de otro país, además, dejaba de renovar su pasaporte. Exactamente, porque le complicaba la vida. Jean, ¿el voto consular es una buena alternativa, una forma? Porque bueno, hay distintas formas. Una es la que se está planteando en el Uruguay, que está en discusión y que cada tanto vuelve, es el voto consular. ¿Es una buena herramienta? Sí, yo no, ahí sobre la técnica de cómo manejar el voto, yo preferiría eso dejárselo a los técnicos, porque sé que hay algunas dificultades legales. Por ejemplo, el Uruguay tiene el tema del voto obligatorio, con sanciones. Entonces, eso es un tema que hay que discutirlo también. Claro, porque en el extranjero no se puede sancionar. Porque en el extranjero no se puede sancionar. Sé que también hay otro tema que tiene Uruguay, pero yo lo dejo a los expertos en materia de registro. Por ejemplo, es en mi caso, si uno deja de votar 2 elecciones, plebiscito, lo que fuere, automáticamente se le da de baja del padrón. Que está bien, es una de las técnicas, hay otras, es una de las técnicas para actualizar un padrón. Es decir, hay una presunción de que esa persona no murió, claro, o lo que sea, es la única forma. Entonces es necesario un acto de quien ha sido dado de baja para reinscribirse en el registro cívico. Ese tema de la reinscripción en el registro cívico, que se ha de dar en muchísimos casos de gente que está en el exterior, hay que hacerlo de pronto en Uruguay. Entonces yo no sé si habría una forma, así como uno puede hoy renovar el pasaporte y me dicen que se puede empezar a renovar la cédula en el exterior, también renovar la inscripción en el registro cívico. Facilitar para que no se corte el vínculo, independientemente después si la gente va o no a votar. Lo importante es buscar formas de no cortar el vínculo con la segunda, tercera generación de uruguayos en el exterior. No es inventar la pólvora, lo han hecho otros países y lo han hecho con éxito. Lo han hecho cuando eran pobres, cuando emigraba la gente por razones económicas hacia nuestra raza, por las mismas razones, o emigraban por razones políticas. Las causales de la emigración de España, etcétera, son similares a las que después tendrían los uruguayos. Razones políticas y razones económicas. Quiere decir que hay mucho más para hacer. Quiero decir que tenemos afuera un capital enorme. No nos podemos dar el lujo, no se lo ha dado ningún país en el mundo, el lujo de cortar el vínculo con ese capital. En momentos donde tenemos problemas de educación, donde es necesario la actualización permanente, donde los países como Estados Unidos reciben masivamente científicos, profesores, etcétera, de todos los países del mundo, nosotros por lo menos recibamos también a los nuestros. Que están dando clases, que están investigando, que están siendo médicos, ingenieros, arquitectos, jugadores de fútbol en el exterior. Recibámoslos a todos. Es nuestro capital. Algo la Universidad de la República está recibiendo. Yo sé que hay esfuerzos, sé que hay esfuerzos, sé que también tenemos todavía el discurso, los de afuera son de palo. Y los de afuera son de palo incluye a los uruguayos de afuera. Terrible ese discurso, pero existe. Pero todos lo hemos vivido, todos lo hemos vivido. O sea, cuando uno hace comentarios viniendo de afuera, bueno, pero Uruguay no está tan mal, si uno lo va, me miran con mala cara. O sea, usted, claro, viene de afuera. Vive en Estados Unidos. Vive en Estados Unidos. Me ha pasado haciendo trámites, renovando libreta de conducir, me ha pasado a veces. Claro. No, pero usted vive en Estados Unidos y ya me miran con un tono... Claro. Claro. De que yo no tengo derecho ni a opinar, ni a comentar, ni a criticar, pero
tendría derecho, si fuese jugador de fútbol, a jugar en la selección, que es tan importante para el uruguayo como el voto. O sea... El doble discurso. No, es que tenemos que entender que tenemos un capital enorme. Toda familia uruguaya, sin excepción, tiene familiares que se fueron. Y hoy toda familia uruguaya tiene sobrinitos, sobrinos, nietos. Total. Y a los abuelos les gustaría que el nieto hable un poco de español. No se pueden ya comunicar con los nietos a veces. Jean, gracias por haber venido. Gracias a Belela Herrera, que nos contactó para contarnos que estabas acá, y el compromiso que la próxima vez que vuelvas a Uruguay estés en este estudio, en esta mesa de trabajo. Encantado. Mucho gusto. Ha sido un gusto conocerte y un gusto recibirte. Mucho gusto.